En el nombre del Señor vamos a abrir Primera Crónicas, en el capítulo 7, y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 24. Primera Crónicas 7, 24. Leemos su palabra que dice: su hija, está hablando de Efraín, el hijo menor de José, el que fue bendecido por Jacob cambiando sus manos, porque se ponía la mano derecha sobre el mayor, que era Manasés, y la izquierda sobre el menor, que era Efraín, pero Jacob cambió sus manos y puso la derecha sobre el menor, sobre Efraín. Y dice que la hija de Efraín fue Seera, la cual edificó Bet-Orón, baja y alta, o la baja y la alta, y Usén Seera. Padre, seguimos exaltando tu nombre grandioso. Nos maravillamos de lo que has hecho a través de los tiempos, pero nos gozamos que en este tiempo estás urgiéndonos, nos estás moviendo, nos estás enviando a anunciar tu palabra y la venida pronta de tu reino. El cambio total en el mundo, porque tú serás el que gobiernes, porque habrá diferencia, porque se hará tu perfecta voluntad como se está haciendo en el cielo. Señor, qué expectativa, y gracias por darnos la posibilidad de nutrirnos de tu palabra, de conocerla, de compartirla a otros que no la tienen, y de saber que hay un proyecto eterno, hay un plan perfecto, hay una obra tuya a través del Espíritu Santo, haciendo real a Cristo en cada uno de nuestros corazones, a fin de que sea establecido tu reino y se vea tu justicia. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar y vamos a saber en esta mañana que este Efraín, que significa fructífero, o Dios me hizo fructificar, dijo José, en la tierra de mi aflicción. Pero Efraín en este capítulo está relatando, si ustedes leen desde el versículo 20, que él tuvo 8 hijos varones, primeramente. Y los 8 murieron, fueron asesinados por los naturales del territorio, los de Gad, dice aquí la palabra, para robarles el ganado. Así que Efraín era un padre del dolor y su mujer una madre del dolor. 8 hijos varones muertos, masacrados, para robarles. Y dice la palabra que Efraín quedó en una tristeza profunda, de tal manera que vinieron sus hermanos a consolarlo, pero no podía salir de ese pozo. No podemos imaginar, ni queremos imaginar. Y luego le nació un hijo varón, Bería, que Bería significa tristeza o aflicción. O sea que aún este hijo que le nació, él le puso un nombre que continuamente le recordaba: dolor, aflicción, tristeza. Y luego nació una hijita, una mujercita, y su nombre fue Seera. Ahora podemos imaginar lo que significa criarse en un hogar con semejante drama de familia, con un padre dolorido, entristecido, angustiado, con un hermano que continuamente cuando lo llamaban estaban diciendo aflicción, dolor. Ese era el hogar donde Seera, esta mujercita, se crió. Sin embargo, y en ese tiempo, Seera edificó nada menos que 3 ciudades. 3 ciudades.
2 aldeas gemelas en el territorio de Efraín, separadas por unos 3 kilómetros, que se llamaban Bet Jorón de arriba, porque estaba en la cumbre de una montaña, y Bet Jorón la de abajo, porque estaba a unos 3 kilómetros, pero 210 metros de distancia. Los arqueólogos encontraron un trozo de cerámica inscripto en un tel. Ustedes saben que el término tel es colina o montículo, es un yacimiento arqueológico donde se fue acumulando materiales de distintas épocas, ladrillos de adobe, piedras, restos domésticos, y en este tel donde excavaron encontraron un trozo de cerámica inscripto en el tel Cuasil, que dice la leyenda en hebreo antiguo: 30 siclos de oro de Ofir para Bet Jorón. O sea que ese es un dato arqueológico de que realmente la ciudad existió, y probablemente esa cantidad de oro era por alguna compra, alguna transacción comercial. Esta ciudad controlaba la entrada, la de abajo, desde la planicie hasta la región montañosa central. Y hoy en día es la ciudad de Beit, a unos 16 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Estas ciudades fueron tremendamente importantes porque, sin saberlo, probablemente yo creo que siendo mujer se ha guiado por lo lindo del paisaje, donde podemos construir y donde tenga más linda vista. Es típico de nosotras, ¿no?, que nos dejamos llevar más por lo lindo que por... Pero era estratégico el lugar, tanto es así que Salomón la fortificó a las ciudades. Josué ganó una tremenda victoria en esa batalla que tuvo allí, lo dice Josué 10:10, porque dice que ellos pasaron por el desfiladero y quedaron cercados los enemigos, y llovieron piedras del cielo y dieron la victoria allí en Bet Jorón a Josué. En época de Saúl, los filisteos subieron tratando de ganar esa batalla, pero Saúl los venció, y luego en las guerras macabeas 2 grandes batallas hubo en ese lugar, y prácticamente los judíos eliminaron al ejército romano en ese lugar. O sea, Sehera construyó 2 aldeas. ¿Cómo lo habrá hecho? No, trato de pensar, no solamente la de abajo. Y el papá le había dicho: pero nena, ya está, ¿qué vas a hacer otra más? Hasta acá llegamos. Y Sehera dijo: no, tengo que hacer una arriba, 210 metros para arriba, 3 kilómetros de distancia, con los vehículos de aquel tiempo. Esta mujer se esforzó y cambió el rumbo de su familia, la historia de su familia, la tristeza de su familia, la depresión de su familia. Pero no se quedó allí, porque el pasaje dice: y Usen Sehera, y uno dice: ¿qué Sehera? Es una tercera ciudad, porque no hay 2 sin 3, ¿no? Entonces ella edificó, además de las 2 preciosas aldeas y estratégicamente ubicadas, construyó Usen Sehera. ¿Y saben lo que significa Usen? Sehera era el nombre de ella, el oído. Y encontramos ahí la clave de su fuerza. Ella no sabía que iban a ser estratégicas, pero Dios sabía. Y me maravilla leer el Antiguo Testamento y ver cómo hombres y mujeres que ni siquiera tenían la escritura como tenemos hoy en día, abrían el oído para Dios.
Una vez escuchamos ese detalle de que Abraham, sin que hubiera ley, todavía no estaba la ley de Moisés, no la había escrito, Moisés todavía no había existido, y sin embargo Hebreos dice que Abraham fue y le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín. ¿Quién le enseñó a dar su diezmo? Como después dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando alguien dice de corazón, ¿qué quieres que haga? Dios le dice lo que tiene que hacer. Y le da la fuerza, le da los recursos, le da las ideas, le da la perseverancia. Así que esta pequeña mujer de la historia nos está enseñando que es posible si prestamos oído. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y Proverbios 14:1 le dice a la mujer que la mujer sabia edifica. Proverbios 2 dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si Dios te ha dado, aunque sea una familia o lo que te haya dado para administrar, está probando tu habilidad. Sera oyó, y la palabra nos dice que la fe viene por el oír. Recibe fe por esta palabra. Sera edificó contra viento y marea, superando cualquier dificultad. Y así llegamos a nuestra primera definición en esta mañana, que más allá de las circunstancias, o aunque tengamos las peores circunstancias, todo es posible si oímos a Dios. Luego en el Nuevo Testamento Jesús relata una parábola que tiene que ver con esto de construir ciudades. Nosotros si llegamos a construir el muro decimos, bueno, gracias Señor, qué trabajo que me dio. Algunos ya han podido construir su casa y ya está, llegué hasta acá. Pero en Lucas 19:17 Jesús le dice a uno de sus siervos, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se acuerdan la parábola? El Señor les cuenta a los discípulos como para darles una idea de su proyecto. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que le repartió una unidad de dinero, 10 minas, una a distintos siervos, es una unidad de dinero, y le dio una a cada uno y dice, y se fue a recibir un reino y volver. Ya sabemos ahí quién es el de la parábola, es Jesús, que entregó a los discípulos y luego nosotros hemos recibido también cosas para administrar. Y entonces se ha ido a recibir el reino. Y nosotros somos parte de que ese reino Él lo reciba, porque se gana persona a persona. No es como los reinos de este mundo que toman lo que es ajeno. El Señor va ganando su reino vida por vida. Cuando recibiste a Jesús en tu corazón, su reino se estableció en tu vida. Y cuando otro recibe a Jesús, su reino, y va creciendo el reino de Dios. Así que el Señor está allí sentado, dice que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cada uno de nosotros somos un poquito más de eso que se está estableciendo sobre la tierra. Pero lo interesante es que de estos siervos, Jesús cuenta cómo es el final, cuando Él viene a buscar qué es lo que ha pasado. Y acá vemos, lo habíamos visto en una lección de GBC, que todos recibimos un valor que debemos aumentar. No es decir, gracias Señor, ya me salvaste y ahora me siento a disfrutar. Sí, disfrutamos de la alabanza, disfrutamos de la oración, disfrutamos de la comunión entre hermanos, pero Él les dijo, negociad en tanto que vengo.
Y ustedes saben, lo hemos estudiado, que la palabra negociar significa desarrollar actividad. También vimos que el éxito en aumentar esas ganancias con muy poco va a tener una recompensa superlativa. Dice que vino este primer siervo y dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Haber ganado con una sola moneda 10 monedas no era mucho, pero mostraba que esa persona tenía capacidad de administrar y producir. Por tanto, podía gobernar bien a 10 ciudades. Y el que produjo 5 recibió el honor de gobernar 5 ciudades. Lucas 22, 24, 30 da otra posibilidad de recibir esta autoridad de Dios. Y recordemos que la palabra autoridad viene de la palabra augere, que significa hacer crecer, hacer que se multiplique, hacer que rinda, como Jesús le dice aquí, negociar. Y a veces tenemos una idea equivocada de Dios, porque al que no negoció nada, dice: yo sabía. Vieron que siempre cuando uno está en falta termina acusando a los demás para justificarse. Entonces, el que no había recibido, o el que había recibido y no había negociado nada, dice: yo sabía, Señor, que eres severo, que eres duro, y tuve miedo y lo escondí. Acá está tu moneda que me diste. Y el Señor dice: ¿cómo? Lo hubieras dado a los banqueros. Yo me reía cuando meditaba en esta palabra, porque yo no tenía idea lo que era un banco, más que para ir a pagar la luz o alguna otra cuenta. Y cuando empezamos con un grupo de mujeres a juntar para la primera combi, tuve que ir a hacer un depósito en el banco, un plazo fijo, que después me lo agarró el corralito, pero bueno, también Dios me lo sacó de ahí, porque Dios es poderoso. Y cuando lo sacamos del corralito con lágrimas y angustia y todo lo demás, bueno, salió la primera combi para la iglesia. Milagro de Dios, porque nosotros íbamos poniendo lo poquito que teníamos y el gobierno se quería quedar con lo que habíamos puesto, pero bueno, el Señor tenía un plan y terminó. Me imagino que construir las ciudades habrá sido algo parecido. También en este caso dice que habéis estado conmigo en mis pruebas, por lo tanto les asigno un reino. No una ciudad ya solamente, un reino. O sea que por administrar lo que Dios nos ha puesto en las manos, por pasar las pruebas con el Señor, hay una bendición que vamos a recibir. Y esto de gobernar significa mandar con autoridad o regir una cosa. Por ejemplo, gobernar un país o una empresa. Acá los gedeones pueden ser empresarios, pueden ser de las fuerzas de seguridad y pueden ser profesionales, ¿no es cierto? Están buscando gente que pueda moverse en una cierta manera, por eso le ponen unos requisitos. Y puede ser guiar y dirigir. Decimos: el capitán gobernó la nave durante la tormenta. Se refiere también gobernar cuando el buque obedece al pequeño timón. Dice: el yate es ligero y fácil de gobernar. Gobernar es guiarse por una norma, una regla, una idea. Se gobierna con sabiduría, con sensatez. Gobernar también significa administrar, dirigir, jurisdicción, manejar, pastorear, proceder, timón, y tiene sus significados negativos cuando es tiranizar o despotizar.
Así que ejercer la dirección, administración, el control de una colectividad, ciudad, estado, conducir una embarcación, guiar el comportamiento de una persona o influir sobre ella, o bien gobernarse, que quiere decir que una persona se desenvuelve por sí misma y lleva su propia administración y control. Algunos dicen que nuestros hijos tendrían que entre los 10 y los 15 años saber gobernarse, saber administrarse, saber manejarse para que después puedan tener un mejor futuro. Así que llegamos a la segunda definición en esta mañana. Hemos de administrar lo que hemos recibido, aunque sea poquito, aunque sea poco, como esa una moneda que ellos habían recibido. Porque bien o mal, todos gobernamos algo. Nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, el lugar donde nos movemos, estamos administrando. Mejor que lo hagamos con sabiduría, porque con sabiduría se edifica la casa y la mujer sabia edifica, pero la necia, dice, con sus manos destruye. Y pasamos a la tercera parte, que es la que nos enseña Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea o gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora que está de moda tomar ciudades, hay que primero ganar adentro, porque si nos enojamos, como dice acá, mejor el que tarda. Enojarse, a veces hay que enojarse, ¿no? Hay cosas que son enojosas, y para los más jóvenes les voy a contar unas antigüedades, van a aprender unas antigüedades, porque ahora no se hierve más la leche, pero los que somos de muchos años, cuando éramos chicos la leche se hervía, y cuando alguien era rápido de enojarse, ¿cómo le decían? Leche hervida. Yo cuando me acordé digo, esto los chicos no lo saben. Les voy a enseñar algo de la antigüedad. Leche hervida, le decía. Mejor es el que tarda en airarse, dice, que el que toma una ciudad. Porque probablemente con una de sus broncas va a destruir lo que construyó. Y la otra antigüedad es fosforito, ¿se acuerdan? Que cuando éramos chicos y nos enojábamos muy rápido, decían fosforito, porque claro, uno apenas casi ni se usa fósforos tampoco ahora. O sea que todo esto hay que traerlo de la antigüedad a la modernidad, para que entendamos que ese que rápidamente reacciona, rápido se enoja, rápidamente también se trae problemas. Así que si bien tenemos un ejemplo de que el más débil puede construir 3 ciudades, si bien tenemos un ejemplo de que administrando bien vamos a recibir sí o sí mucho más de lo que hemos hecho, Dios siempre recompensa por demás lo que hacemos. Pero también estamos viendo y estamos descubriendo que querer gobernar a los demás cuando no podemos gobernarnos nosotros mismos no funciona, no va. Hemos comenzado al revés, hay que empezar desde adentro. Pablo le dice a las mujeres en 1 Timoteo 5:14 que gobiernen bien sus casas. Piensen, nos quejamos o comentamos cosas de gobierno. Y gobernar bien tiene que ser con pocos recursos, con muchos recursos. Ayer cuando iba hacia Ezeiza pasé por algunas zonas del conurbano que daban pena. El GPS que me había llevado por esa zona me decía, te estás acercando a una zona peligrosa. Yo decía, iba sola, así que hablaba con el GPS y le decía, vos me mandaste por acá.
así que sacame pronto de este lugar peligroso. Pero triste, tristísimo, sucio, yuyo, barro, la gente daba lástima. Y de pronto empezaba a entrar a una intendencia, porque decía, usted está entrando a tal lugar o a tal lugar, vieron que conurbano está todo pegado. Y otra cosa, ¿qué pasó ahí? Hay un intendente que administra. Y está la palabra de Dios diciendo que nosotros podemos gobernar bien, por lo menos nuestra casa, al liderazgo. En la misma carta de 1 Timoteo, pero en el capítulo 3:12, le dice a los hombres del liderazgo de la iglesia que gobiernen bien sus casas. Ya dijimos que era gobernar, que administren, que guíen, que pastoreen, que ayuden a crecer a toda su familia. Qué hermosa es la palabra del Señor. Una ciudad puede ser tu vida, tu familia, la iglesia o tu grupo, la empresa, el curso, el grado donde eres profesor o maestro, la oficina donde trabajas, el lugar que es tu responsabilidad. Eso es un don de Dios, un talento, una capacidad. Y no hay opción, sea poco o sea mucho, lo tienes que administrar. Así que la tercera definición es que el Evangelio transforma desde adentro hacia afuera. Si vamos a construir, si vamos a recibir autoridad, si Dios nos va a poner a gobernar en el buen sentido, va a ser si ha habido un profundo cambio en nuestro interior. En el reino de Dios no hay atajos. En otros hay trepadores, hay gente que rápidamente busca lugares, se establece, pero en el reino de Dios no hay atajos. Tiene que ser en esta forma que la palabra nos enseña y que de una punta a la otra del Evangelio encontramos la misma verdad, que tiene que haber una vida real, una integridad real, una comunión con Dios. Aun cuando le dice a los líderes que tengan a sus hijos en sujeción, dice con honestidad, no con manipulación, como debe ser, con ejemplo, con consejo, con oración, en la propia casa. ¿Dónde te va a poner el Señor? ¿Dónde me va a poner el Señor si no empiezo a trabajar en mi interior? Y para concluir, yo diría, ¿te parece que Dios te ha dado un carácter difícil? No te quiero contar el mío, no te lo voy a contar tampoco. Muchas veces estuve, como me imagino, a Seera escalando los 190 metros y Señor, qué difícil que es. Qué difícil. Piensa en Seera. Administra tu vida con el Señor. Ábrele tu corazón. Señor, acá estoy. Este es mi problema. Yo quiero edificar. Señor, estoy escuchando. ¿Cómo hago para cambiar? Y Dios no se calla. Habla. ¿Te parece que tu familia, tu grupo, tu iglesia, la gente con quien trabajas no responde? Recuerda a Seera. Había construido 2 aldeas, lugares hermosos, estratégicos. Ella no las llegó a ver fortificadas, Salomón las fortificó, pero ella puso bases que ayudaron a su pueblo en futuras batallas. Marcamos un rumbo, a lo mejor no lleguemos a ver si lo que nos ha tocado es muy difícil, pero vamos a haber hecho algo, la base va a estar puesta. Hay nuevos desafíos. Dios te está poniendo nuevas posibilidades. No te olvides de Seera. Oye primeramente a Dios. Qué hermoso que en la mañana o en la noche te encuentre con tu Biblia abierta diciendo, Señor, ¿qué quieres decirme? Y Dios te va a ir hablando por su palabra.
y se va a ir acomodando en tu cabeza el plan de Dios para tu vida. Oye a los demás, que si has oído a Dios tendrás discernimiento, porque no todo lo que la gente dice es de tomar. Pero si primero has oído a Dios, claramente tu oído va a discernir si lo que te están diciendo puede ser, sirve, es para edificar, es para progresar, y si no, hemos oído. Me llama la atención y quiero dejar este pensamiento en tu corazón, que el Señor comienza su trato con el pueblo diciéndole: oye Israel. ¿Se acuerdan la palabra? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vienen los 10 mandamientos ahí. Pero termina en el Apocalipsis diciendo, como cuando también hizo su ministerio en la tierra: el que tiene oídos para oír, oiga. Una práctica que tal vez hemos perdido. Tomar tiempo en silencio delante de Dios para oír lo que Él nos quiere hablar. Muchas voces hay, muchos mensajes, muchos correos, muchas noticias. Pero Seera, esta mujer, cambió las circunstancias de su familia, porque ella oyó, ella prestó atención. No tengo duda que solamente por la guía de Dios, de la voz de Dios, ella pudo alcanzar a construir 3 ciudades. ¿Qué será lo que el Señor te quiere dar? Lo vas a recibir. Vamos a comenzar a dejar que Él, como cantamos, que Él gobierne nuestras vidas. El gobierno de Dios va avanzando vida por vida. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Dios poderoso, qué deleite es tu palabra, Señor. Pero ahora, Señor, que produzca el efecto para lo cual fue enviado. Queremos ser hallados fieles administradores de lo que nos has dado y aún de los misterios tuyos, los misterios del Evangelio. Queremos tener el oído abierto, la mente, el corazón atento a tus directivas, porque sabemos que es un tiempo difícil donde podremos avanzar solo si nos vas dando órdenes precisas. Oh Espíritu Santo de Dios, recuérdanos las palabras que hemos leído, selecciona las palabras que son para hoy, aquí, ahora, y llénanos de esa sabiduría que tu palabra revela en los proverbios para poder edificar vidas, edificar casas, edificar familias, edificar grupos, edificar y plantar iglesias, edificar empresas con los principios cristianos, edificar vidas en los trabajos seculares, porque no cambia la situación. Somos administradores de lo que tú nos has dado. Así sea de un patrón o un jefe difícil, somos administradores de tu gracia. Y gloria a ti por todo lo que está siendo hecho, pero gloria a ti porque hay muchísimo más, porque vienen días donde tu bendición, la bendición de tu amor será derramada sobre Berisso y sobre toda la zona. Padre, gracias por todos aquellos que en esta semana han sido mensajeros de esta bendición de tu amor. Ahora añade, Señor, y multiplica, de tal manera que el próximo sábado millares de personas puedan recibir esta bendición de conocerte, de conocer tu palabra, de saber que hay un oído que puede oír la voz de Dios, de saber de que todavía desde el cielo tú estás clamando: el que tiene oídos para oír, oiga. Oh Dios, si hay oídos cerrados, sean abiertos en el nombre de Jesús. Si hay mentes bloqueadas, sean abiertas en el nombre de Jesús. Si hay corazones endurecidos, sean cambiados en el nombre de Jesús.
Confiamos en ti, Señor. Nos entregamos y decidimos en esta mañana volver a tomar rumbo. Decidimos en esta mañana volver a prestar atención, que lo que nos parece que es rutina o que es de poca importancia es de tremendo valor en el reino de los cielos. Gloria a tu nombre por lo que se verá. Hoy es fe, pero mañana será testimonio. Grande es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.